Norma Piña podría ser enjuiciada por defender los privilegios del Poder Judicial. Agárrense porque el chisme se viene buenísimo. Morena ya está hablando de un juicio político a Norma Piña por estar frenando la reforma al Poder Judicial. Y es que lo que está haciendo con el Poder Judicial es creer que tiene más poder que los otros poderes. Y para los que no saben quién es el que tiene el poder en el país, ahí les va. En México existen tres poderes: el ejecutivo, el legislativo y el judicial. Presidente, diputados y jueces. Y ninguno de estos está por encima de la Constitución. En este caso, la presidenta Claudia Sheinbaum se va a encargar de diseñar, planificar y ejecutar un proyecto para el país tomando en cuenta la Constitución y las leyes. El poder legislativo, diputados y senadores, es el representante del pueblo y son los encargados de hacer, redactar y modificar la ley y la Constitución. El artículo 39 de la Constitución dice que la soberanía nacional reside esencial y originalmente en el pueblo. Todos los poderes políticos que existen dimanan del pueblo y se instituye para beneficio de este. Y nosotros, al votar y elegir a nuestros representantes, tenemos todo el tiempo el derecho inalienable, o sea que no nos lo pueden quitar, de alterar o modificar nuestra forma de gobierno. Y por último, pero no menos importante, están los jueces. Es un órgano encargado de resolver conflictos entre las personas y los órganos del poder, como proteger los derechos humanos establecidos en la Constitución y tratados internacionales. Estos poderes de la Unión no pueden ir más allá de sus funciones. A pesar de que el presidente o la presidenta manden una iniciativa de ley, quienes son los encargados de aprobarlas son los diputados y los senadores. Y aunque ellos metieran una denuncia en contra de alguien para un juicio político, quien tiene que juzgarlos y revisar el caso es el Poder Judicial. Pero al final ninguno de estos tres puede estar por arriba de la Constitución. Bueno, ¿y entonces qué está pasando? La mayoría del pueblo eligió a un presidente, López Obrador, quien propuso reformar la Constitución para poder obtener una nueva manera de elegir a los jueces. La gente ha votado por un proyecto y ha dado mayoría calificada para que los diputados puedan modificar esas reglas y se puedan elegir a los jueces de una manera distinta. Pueblo, presidente, diputados, Constitución. Pero resulta que Norma Piña va a hacer todo lo posible y lo que esté en sus manos para que esto no pase. La Corte ya va a debatir si se puede o no se puede detener la reforma judicial. E incluso jueces federales han advertido al INE que habrán multas en caso de que los consejeros prosigan con la elección de jueces. O sea, cárcel a los del INE si hacen lo que la Constitución dice y lo que la gente votó y lo que los diputados aprobaron. A ver, el escenario es el siguiente. Sheinbaum no quiere juicio político, dice que hay que dialogar y dejar que la gente decida. Morena pide juicio político para los jueces que están deteniendo esta reforma. Y los jueces están declarando que van a meter a la cárcel y van a multar a cualquiera que haga lo que los otros poderes están dictando que se haga, respaldado por el voto de la gente. Y ahora vamos a escuchar algunas opiniones. Y es que, por ejemplo, Noroña dio justo en el clavo. No existe recurso para frenar una reforma constitucional. Y no tiene ninguna relevancia, no es ningún asunto serio. Todos los jueces que han estado emitiendo esas sentencias no tienen el mínimo conocimiento del proceso legislativo, no tienen el mínimo conocimiento del proceso electoral y no tienen el mínimo conocimiento del marco constitucional. Por otro lado, algunas ministras han dado su opinión acerca de que no hay que revisar la reforma al Poder Judicial porque pues ya es constitucional, o sea, ya el pueblo ya eligió. El estar haciéndole segunda a estos jueces y a las suspensiones es prácticamente negar una separación de poderes. Las personas juzgadoras no podemos arrogarnos una función que no nos fue conferida. Además, si a ello ya de por sí, bajo mi criterio, resulta inviable a través de los mecanismos como la acción de inconstitucionalidad y la controversia constitucional, por mayoría de razón lo sería mediante un procedimiento regulado. En pocas palabras, si no la pudieron frenar así, ahora con el instrumento regulado, menos. Me preocupa que estamos desconociendo el poder reformador de la Constitución. Me preocupa darle trámite en un expediente varios si es constitucional o no una reforma constitucional. ¿Es preámbulo esto de un golpe de Estado constitucional de derecho?
La Corte quiere desconocer el poder reformador de la Constitución, quiere crear una crisis constitucional inaceptable, mandando el mensaje de que esta Corte puede echar abajo una reforma constitucional en un procedimiento administrativo previsto en la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. O sea, estamos desconociendo a los diputados, a los senadores y sus funciones y queremos dar el mensaje de que nosotros podemos hacer lo que nosotros queremos que se haga. Pero ahí no acaba. De manera que si la Suprema Corte se arrogara atribuciones que no tiene, violaría el principio de supremacía constitucional, así como la división de poderes y el Estado constitucional de derecho. La Suprema Corte estaría dando un auténtico, y lo digo con todas sus letras, golpe de Estado, al pretender someter a control constitucional el trabajo del Poder Constitucional Reformador, que ha participado en el proceso de reforma constitucional en materia de Poder Judicial, en estricto cumplimiento del ordenado en el artículo 39 constitucional, que establece que todo poder público dimana del pueblo y se instituye en beneficio de éste, que en todo momento tiene el inalienable derecho de alterar o modificar su forma de gobierno. O sea, lo que está haciendo la Suprema Corte y los jueces al tratar de frenar esta reforma constitucional son patadas de ahogado. El amenazar al INE con multas y cárcel si continúan con el proceso para la elección de jueces no es aplicable, porque al final el INE se está rigiendo bajo principios constitucionales que son que el pueblo elija a sus propios jueces. Reforma que fue aprobada por los diputados y senadores, mismos que obtuvieron más del 50% de los votos en la elección, mismos que eligieron a un presidente y pusieron a una presidenta, y que si Norma Piña junto con sus secuaces no respetan, podrían terminar en un juicio político, podrían terminar destituidos, podrían quitarles sus derechos a ser jueces, porque obviamente están yendo en contra de los principios constitucionales, podrían ir hasta la cárcel. El detalle aquí es que Claudia Sheinbaum no va a permitir que eso suceda. Siempre se va a tratar de buscar el diálogo. ¿Por qué? Porque aún así, estando ellos mal, aún así queriendo hacer la ley de los suyos, el actuar de esa manera le daría armas a la oposición para decir vivimos en una dictadura. Morena está destruyendo a los poderes. Están reprimiendo a la gente. Están encarcelando inocentes. Es una persecución política. Nos están demostrando que si no nos arrodillamos a los intereses de Morena, nos van a meter a la cárcel, nos van a quitar nuestra propiedad privada. Claramente son otros tiempos, claramente la reforma va. Lo que aquí se está dejando muy claro es que el Poder Judicial está sirviendo a otros intereses que no son los del pueblo. ¿O ustedes qué opinan? Los leo.